la calidad de la educación de cada institución lo define un proyecto educativo. Entonces, comúnmente se dice, bueno, es que aquí están cobrando 50, ya 100, y lo que realmente lo que importa es saber qué es lo que estoy ofreciendo. Para la calidad de la educación, en una misma calle pueden estar 3 colegios, bueno, y cada uno puede estar cobrando montos diferentes por el proyecto que esté dando, que es la esencia fundamental, como digo yo. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? A una estructura de costo, donde la estructura de costo, el 70% tiene que ver con todo lo que es incidencia laboral y el otro 30% de gastos operativos. El 70% ya te dije que los sueldos estamos hablando entre 200, 600, 700 dólares, pero el otro 30% que teníamos años sin movilizarlo, se pagaban cifras irrisorias. Bueno, hoy en día desde enero para acá estamos viendo pues, en municipios donde anteriormente se pagaba tal vez 200 bolívares de agua, ahorita se van a cobrar 200, 250 dólares en agua. Por ejemplo, en Nueva Esparta se está cobrando, se pretende cobrar esos montos, pero el agua llega cada 50, 60 días. Entonces el camión cisterna que anteriormente se tenía que pagar 50, 60 dólares y teníamos que contratar 6, 7 camiones a la semana, bueno, ahorita hay que pagar 150, 120 dólares para los mismos camiones cisterna. Entonces, si se quiere actualizar los servicios públicos, cosas que queremos pagar, bueno, préstanos el servicio. Igualmente estamos hablando del servicio de recolección de los desechos o la basura, que es el tema de eso. Hay muchos municipios que de pagar 10 bolívares, ahora se está buscando cobrar por metros cuadrados en función de altos montos. Por ejemplo, el caso de Barinas, que acaba de impactar ahora, que yo le venía diciendo, prepárense porque a ustedes les va a llegar alto impacto. Hay una tarifa preferencial para los colegios, lo reconozco, pero esa cifra está en base a metros cuadrados. Igual como yo puedo estar cobrando, por decir una cifra, 3 dólares a un restaurante, a una cafetería y está en 80 metros cuadrados, ojo que son cifras referenciales, no son 3 dólares, pero para que la gente se ubique, bueno, ese mismo cafetín que trabaja de lunes a domingo y genera esa bolsa diaria y muchas de esas bolsas son inorgánicas, bueno, un colegio trabaja de lunes a viernes y trabaja 500 metros, 2000 o inclusive 2 o 3 hectáreas que tenemos muchos colegios y le están cobrando, por ejemplo, 0.5 dólares, pero es por metro cuadrado. Igualmente nosotros tenemos que entender que puede ser que yo tenga muchos metros, pero tengo a lo mejor 200 estudiantes. Entonces aquí hay una realidad que se dispara y que realmente nos afecta. Eso puede suceder en cuantos municipios estén ahora claro, con el... son distintas realidades, entonces, son servicios, pero eso lo examinan al inicio de clases igual con los padres y todas estas tarifas de claro, pagos de aseo. Pero muchos colegios, por ejemplo, en Barinas lo hicieron en el mes de julio. O sea, la estructura de costos se presentaron, hay un comité económico, comité de padres representantes, se presenta el proyecto educativo, se le presenta la estructura de costos y ellos ahí analizan y aprueban ese comité, se somete a consideración en una asamblea donde debe tener al menos el 51% de aprobación y esa es la cuota de escolaridad que se va a regir para el siguiente año escolar. Es decir, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que estos colegios Barinas que establecieron todos sus montos, bueno, se ven con esta historia que a partir del 1 de septiembre hay una realidad con respecto a la basura. Eso por decir, otros municipios que no se cobraban impuestos municipales a los colegios porque estamos exentos, realmente es que estamos exentos, no estamos pidiendo una dádiva en especial. Entonces ahora vienen con 3%, 5% de ingresos brutos, pero no toman en consideración que hay un 40, 30% o inclusive un 60% de morosidad en el mismo mes, entonces pero hay que pagar anticipadamente. La cantidad de colegios que son contribuyentes especiales, es decir, hay que tener un equipo de 2 o 3 personas que nada más para tratar de calcular todo esto, o sea, son gastos que realmente afecta a la estructura de costos, que al final de cuentas, ¿quién termina pagando? La cuota de escolaridad, los padres, porque ese es el fin que realmente nosotros percibimos para que podamos tener satisfechos. Sin contar el pago de los libros, el pago de los uniformes. Y del transporte escolar, que yo he visto casos de transporte escolares que están inclusive cobrando 80 dólares, mientras que colegios que están cobrando 60 dólares. Entonces son irrealidades. ¿Qué le voy a decir al del transporte? Tú no puedes cobrar eso cuando tienes que pagar gasolina a precios internacionales, los cauchos y todo lo demás. Bueno, son realidades que el país tiene que ir nivelándose progresivamente y eso lo podemos hacer con un nuevo currículo que también ayudaremos por el país. Que también es una de las propuestas que ustedes tienen. Antes de entrar en ese tema de la propuesta, me llama la atención que la ministra de Educación en esta cumbre que se viene realizando por las Naciones Unidas de una educación transformadora, ella comentaba cifras de que han venido evaluando el aumento de los salarios y que sí se han aumentado en nuestro país el salario a los docentes, pero ¿qué pasa con el tema de la inflación, la devaluación de la moneda y que al final cuando comparamos el salario con la canasta básica, pues vemos que hay una gran diferencia? Bueno, pero aquí hay factores, temas de política que realmente no nos atañen a nosotros al sector privado, claro. Pero también está un factor que dice que es el bloqueo, pero también hay otros factores que de
personas que manejaron recursos del Estado venezolano a nivel internacional, que se ofrecieron inclusive en alguna oportunidad pagarle sueldo a los maestros, pagarle una bonificación a los maestros y no se cumplieron. Entonces aquí hay realidades que nosotros tenemos que ver. Aquí tiene que volverse a una concentración que nosotros desde la educación queremos impulsarlo adelante. Pero es un tema que se tiene que analizar muy en claro, muy en frío y de apartar un poco esos egoísmos que hay de lado y lado, porque al fin y al cabo nos estamos viendo afectados. Cuando se deteriora el sistema económico de un país, se puede recuperar en 3, 4 años, y lo vimos nosotros. Venezuela lo vivió, 4 años de hiperinflación, lo estamos recuperando desde diciembre que baja la hiperinflación. Estamos indudablemente, el mundo entero, Europa, que no se había visto desde hacía 40 años una inflación de 2 dígitos, bueno, lo están viendo ahora, pues nosotros nos vemos con satisfacción, que aunque estamos en 2 dígitos, estamos muy abajo como era hasta diciembre. Ahora son unas realidades que nosotros tenemos que ver cómo es el impacto, cómo se puede llevar esto adelante. Creo que es momento de crear conciencia entre todos los factores de los políticos para que pueda surgir una buena economía y seguir adelante, porque eso es lo que requerimos. Si se fractura la economía, se recupera en 2 años, pero si se fractura la educación, no menos de 15 años. Y yo no voy a esperar para los 15 años para poder comenzar. Hemos comenzado desde hace 4 o 5 años a meterle el pecho nosotros desde el sector de la educación privada, desde ANDIEP, desde CABEP, desde ABEC, las 3 asociaciones que regimos en Venezuela de las agrupaciones de la educación privada, para llevar adelante el sistema educativo del país. Y era uno de los lemas de esa cumbre: la educación no puede esperar. O sea, tenemos que resolver hoy todos los problemas que pueden haber en el sistema educativo y que producto de la pandemia pues aumentaron no solo en Venezuela sino en todo el mundo. El tema de la desigualdad, la brecha entre aquellos que tienen más posibilidades económicas, tienen mayor acceso a las nuevas tecnologías necesarias hoy en día pues para avanzar en estos procesos y programas educativos. Otra cosa es el pensum, que ustedes pues han venido desde ANDIEC también llevando una propuesta que pretenden presentar al Ministerio de Educación. Bueno, quería preguntarte si ya han tenido pues algunas conversaciones sobre esto. Vamos a revisar el diario.es, donde hay una nota que da a explicar algunos de los puntos que ANDIEP tiene previstos, el planteamiento de actualización del currículum educativo en Venezuela. Lo tienen allí en pantalla y voy a revisar. Aquí dice: el pensum de preescolar tiene 17 años sin ser actualizado, el de primaria al menos 20 años. La ANDIEP ha propuesto al Ministerio la implementación de especializaciones en bachillerato, lo que daría al estudiante una calificación técnica antes de ingresar a la educación superior. Aquí decía: la educación en Venezuela necesita al menos 15 años para su recuperación. Es parte de lo que usted nos viene comentando. Y estos cambios, estos planteamientos para la actualización del currículum educativo. Son muchos los años que tiene, por ejemplo, 17 años el de preescolar, al menos 20 el de primaria. Me comentaba que el de bachillerato... Casi los 40 años, ya vamos por ahí. Un currículo está diseñado para mantenerse 10, 12, máximo 15 años. Esas son de acuerdo a las realidades de cada nación, cada país que se tiene y que nosotros tenemos que comprender en eso. Junto por la Educación del Futuro es un plan que ha manifestado la ministra Santaella, que nos ha llamado. Nosotros hemos participado, estamos participando de esas reuniones para hacer planteamientos. Aquí también es el llamado a cada uno de los colegios privados, afiliados o no afiliados, para que participen de eso. O se ha generado un plan de formación que se está implementando dentro de la parte que yo dejé por la primera etapa, que es lo que estamos haciendo nosotros en este año escolar. Hemos iniciado esta semana y esta semana están dedicados a la formación, a la preparación. Ya la semana que viene necesitamos, ¿qué hacemos nosotros con los niños de preescolar? Cuando padres, madres y representantes se encuentran que deben trabajar y no tienen dónde dejarlo, entonces ahí surgen aquello que yo denominaba hace 2 años como los bodegones educativos, que era que dejaban los muchachos 10, 12, 15 muchachos en una casa para poder pagar, cuando la educación privada puede garantizar eso para el inicio y permitirnos trabajar de alguna manera, de una modalidad, haciendo respeto siempre al ente rector, para que sea el 3 de octubre la gran fiesta de las actividades pedagógicas y de entendimiento académico, y eso lo estamos respetando con respecto al grupo de bachillerato, pero el grupo de primaria es de también entender que para la próxima semana de ver aquel conocimiento de un niño que estaba en 6º grado con una maestra pasar ahora a primer año de bachillerato con 10, 12 profesores. Tampoco podemos comenzar el día lunes 3 de octubre en impacto, listo, vamos a recibir materia. Entonces son 2 semanas más de nivelación que se van a perder en el mes de octubre. Por lo tanto, considero que de alguna manera, sin ningún tipo de obligación y sin necesidad de evaluar en ningún momento cuantificativo, bueno, de alguna manera flexibles, manteniendo las medidas de bioseguridad, manteniendo todas las medidas preventivas, el distanciamiento, el lavado de manos,
para que podamos surgir progresivamente. Es un planteamiento que dejamos inclusive sobre la mesa de la ministra para que se entendiera. Creo que hay una orientación para que ellos puedan entender, para que los supervisores se permitan, pero lo que es importante también que estamos abocados a esa formación que se van a dar durante estas 2 semanas conjuntamente con todos los maestros y profesores del sector educativos públicos y privados. La formación docente y la nivelación del docente es una realidad, es una necesidad. Tenemos más de 3 años que no se han dado ningún tipo de nivelación.